Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con los especiales de la serie Yes Dangerous Queen. ¿Acabas de admitir que soy tu futura cuñada? Queen no quería admitirlo, pero estoy demasiado ocupada con mi vida como para preocuparme por quién se casará con mi hermano. Además, prometió que no tendría hijos demasiado pronto, al menos hasta que realmente quiera ser padre. Las palabras de Queen fueron vagas, pero suficientes para hacer que Pino se sintiera un poco incómoda. Sin embargo, Bonita era muy perspicaz, se dio cuenta de inmediato, aunque ocurrió en una fracción de segundos. Lo que le inquietaba aún más era la mirada de Piro. Cada vez que miraba a Qui, sus ojos brillaban con vitalidad. Ella ya no estaba tan triste como antes. Te traje unos analgésicos. Ayer cuando llegué, dijiste que te dolía la cabeza. Bonita frunció el ceño e inmediatamente se giró para mirar a Qui. ¿Tuviste dolor de cabeza algunos días? Qui no tenía dolor de cabeza. En realidad lo que había dicho ayer solo fue una excusa para echar a Pino de la oficina. Estoy bien, será mejor que me dejes en paz. Qui dijo con calma, estaba realmente molesta, pero recordando lo que había dicho su hermano, no podía tratar a Piron con tanta dureza. Perfecto. No tienes que estar de acuerdo con este matrimonio, pero podrías observarla un rato, ver si realmente es mala persona. Y sabe lo doloroso que es estar cerca de alguien así, ¿verdad? Como ya se dijo, Qui no la aprobaba, pero como su hermano había hablado, tampoco podía ignorarlo por completo. Como resultado, tenía que tolerar las idas y venidas de Piron, causando problemas y molestándola a diario. ¿Quieres cenar con nosotros? Esta es la primera vez que Bonita le hablaba a esa joven y de inmediato captó la atención de Queen. Se giró y miró fijamente a Bonita. Este fin de semana, Queen y yo tenemos planes de ir a casa de la señora o a trabajo y cenar. Si estás libre, podríamos ir juntas. Está bien. No olvides invitar a Kim también, así podremos hacer dos lindas parejas. Bonita dijo con una sonrisa, pero Queen intuyó que no era algo simple. Su novia estaba reclamando su lugar, haciéndole saber sutilmente a Piron que no se acercara. Al principio Queen pensó que era solo un dolor de cabeza fugaz, pero ahora realmente podía sentir el dolor agudo. Cuanto más se giraba Bonita para mirarle y sonreírle suavemente, más escalofríos le recorrían. Aún no había hecho nada malo. No es que no lo notara, quizás sea más preciso decir que no estaba acostumbrada normalmente. Cuando Bonita se ponía tan celosa, enseñaba los dientes, y eso solo ocurría cuando estaban a solas. Esa chica testaruda no lo mostraba en público. Se podría decir que cuidaba su imagen. Cuanto más observaba a Queen, más se daba cuenta de que Bonita intentaba no mezclarse con los demás, pero no era tan terca como para no adaptarse a lo que se consideraba apropiado. Se podría decir que era una niña terca pero educada. Hay una cosa más. Queen también quería admitirse a sí misma que ella no era del todo del tipo que provoca o intenta llamar la atención de su novia, coqueteando o bromeando con otros todo el día. Su día a día estaba lleno de trabajo y de pensamientos sobre castigar a su novia, siempre intentando mantener su vida de una forma emocionante. Tenía muchas necesidades y Bonita las satisfacía a la perfección. El único problema era que últimamente se había portado muy mal en la cama. Su terquedad a veces podría ser que la gente apretara los dientes. Queen vuelve a llevar ropa oscura. Bonita se quejó al ver el atuendo de su novia, una camiseta de manga larga. Normalmente no sería un problema, pero últimamente su novia llevaba demasiada ropa oscura. Rara vez usaba colores brillantes. Bonita no sabía cómo ajustar su voz aguda para no presionar a los demás, especialmente porque no iban a conocer a su verdadera dama. ¿Estaba planeando asustar también a su propia madre? Queen miró su atuendo y luego a Bonita. Ella llevaba una camisa blanca de manga corta que dejaba ver un poco su estómago. La camisa le quedaba tan pequeña que si no lo hubiera sacado para ponérsela, Queen habría pensado que era solo un pañuelo. Los vaqueros azules, su pelo rizado y despeinado combinaban a la perfección con ella. El único problema era su mirada obstinada que nunca se le iba. No puedes usar la camisa sin mostrar tu estómago, ¿verdad? ¿Quién lo dice? Solo queda la marca que me dejaste anteriormente. No puedo enseñar la parte de arriba, así que enseño la de abajo. Bonita no pretendía bromear, pero sabía cómo hacer que su novia se preocupara por ella. Hoy tenían que conocer a alguien que no parecía sincera en su amor. Queen frunció el ceño. El vientre de Bonita ahora estaba plano, demostrando que realmente se cuidaba. La próxima vez te dejaré marcas tanto arriba como abajo para que puedas usar una camiseta, dijo Queen. Bonita arrugó la nariz, fingiendo hablar en serio. Se sentía feliz porque se sentía segura y alegre con el atuendo que llevaba. Cada vez que se ponía un toque, esas manos delgadas pero pesadas venían, se acercaban una y otra vez hacia ella. Y lo que más le gustaba era poder llevar consigo esas marcas al salir, dejando ver a los demás que todo lo que esas manos alguna vez tocaron ahora le pertenecen eternamente a Queen.
No me prohíbas hacer lo que me gusta, esto ya lo sabes. ¿De verdad? Quinn arqueó una ceja en respuesta. Soy lo suficientemente fuerte para cargar las cosas de mamá toda la noche. Esta vez Quinn suspiró, fingiendo mirar fijamente a su novia, aunque sabía perfectamente que el otro no tenía miedo en absoluto. Entonces era mejor que te comportes y no vengas llorando toda la noche. Bonita rió, sabiendo que esa noche escaparía de la sentencia, excusa que su novia solía usar para arrastrarla a la cama. Tengo miedo, no me hagas eso. Ese tono suena extraño. Bonita volvió a sonreír. No es nada raro, cariño. ¿Qué fue eso? ¿Por qué Quinn le tenía miedo? Entonces la pregunta era, ¿quieres que te cambie la ropa? ¿Te lo vas a cambiar? Te elegiré algo. Vamos a ponernos conjuntos iguales. Hoy saldremos como una pareja de verdad. Quinn solo pudo suspirar ante su celosa pero adorable novia. Lo que quieras. A nadie en su grupo le gustaba mucho cocinar. Si les preguntaban decían que sabían cocinar, pero si les preguntaban si lo disfrutaban la respuesta era no. A Quinn no le gustaba mancharse la ropa con comida ni humo, así que siempre que cocinaban el menú era sencillo, evitando cualquier cosa que les disgustara. Pero hoy en lugar de quedarse en casa y acurrucarse como siempre, tuvieron que pasar el fin de semana en una gran villa. Quinn se sentía incómoda cuando Piran de repente pidió que la llevaran a cocinar con Bonita. ¿Desde cuándo esas dos habían vuelto tan cercanas? Qué extraño, todos vinieron de visita sin previo aviso. La dueña de la casa habló con calma. Tenía su rostro serio. Su apariencia era sencilla, algo que pasaría desapercibido al pasar por la casa. Mamá prometió enseñarle a cocinar a Quinn, y a Bonita hoy, ¿verdad? Y como Bonita invitó a Pino, entonces por eso vinieron, explicó Quinn. Así es, dijo la mujer. Su mirada aguda y experimentada tras años de altibajos recorrió a sus hijos con la mirada. Luego se detuvo en las dos jóvenes, sus futuras nueras. Pero te enseñaré a cocinar el plato favorito de Quinn. Entonces, ¿qué quieres que le enseñe a tu futura esposa? El joven se sintió avergonzado por la repentina pregunta. Solo había venido porque él lo había prometido. Pensó que era mejor pasar tiempo a solas en casa, con su hermana que llevara a Piron a pasear por los centros comerciales de la ciudad, armando un escándalo y atrayendo la atención de los medios. Estar en primera plana antes de la boda traería más beneficios que prejuicios, e informaría a los círculos empresariales, tanto grandes como pequeños, sobre la futura unión. ¿Hay algún plato especial que quieres comer hoy? Piro fue lo suficientemente inteligente como para salvar la situación frente a King. Desde que había empezado a ser abiertos y honestos sobre su matrimonio, la joven se sentía mucho más cómoda con él. Pero había algo que no le había dicho. Necesitaba un heredero. Necesitaba tener un hijo con King para mantener fuerte la alianza familiar. Cásate, ten hijos para la familia y después ella podría ir a donde quiera o hacer lo que le plazca. En cuanto a su madre, sería tratada lo más amablemente posible. Quiero ver a King antes de casarme con él. No podrás conocerlo hasta después de la boda. Mucha gente elogiaba, miraba e incluso envidiaba a Piron por haber nacido en una familia adinerada. Pero si pudiera elegir, elegiría no haber nacido allí. Habría sido mejor si se hubiera casado con esta familia. Anhelaba tanto la libertad que cuando se le presentó la oportunidad, la aprovechó, incluso si eso significaba enterrar sus propias emociones. Tan solo casarse y dormir con King una o dos veces sin anticonceptivos podría dejarla embarazada, pero solo imaginarse obligándose a hacerlo hacía que su garganta se resecara. En el fondo sabía que no sentía nada por King, a diferencia de su hermana menor, Quinn, quien realmente había captado su atención. Le gustaba la honestidad de Quinn y su constante expresión de pensamientos. Eso la hacía sentir cómoda y libre para ser ella misma, aunque fuera por poco tiempo. Le divertía discutir o ver las expresiones de enfado de Quinn, como si estuviera causando problemas. Perfecto. La pesada mano de Quinn se posó suavemente sobre el hombro, devolviéndole a la realidad. Su expresión era buena y él no entendía por qué. No quiero nada especial hoy. Tú y Bonita solo aprendan a cocinar todos los platos que les guste. Quinn no dijo nada, pero siguió observando, hasta que notó el vacío en sus ojos y su constante parpadeo. Y estaba segura de que Bonita, sentada a su lado, también lo veía. De lo contrario, no habría tomado la iniciativa de acercarse y hablarle a Pino con una actitud tan amable, tan diferente de su tono habitual. Era cierto que Bonita podía ser abiertamente celosa, incluso lo suficientemente como para decirle a Pino directamente que si alguna vez cruzaba la línea, se entrometía en su romance y causaba problemas, entonces la chica más joven definitivamente no se quedaría de brazos cruzados sin hacer nada. Pero hoy, con todo lo que estaba sucediendo y con las palabras que acababan de salir de la boca de Quinn,
Tal vez esa niña más joven comenzaría a entender. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo. Bye bye.